Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Arranca aire rico. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Todos llenos de polémicas. Ya, de hecho, las polémicas ya duran tan poco que explotan después de que termina el programa. Sí. Y se desarman antes de que el programa empiece. Te das cuenta, ¿no? Cerramos el programa. ¿Viste lo de Guinado y Bastarda? Sí. Estamos arrancando. Tenemos tema para mañana. Igual tiene tiene una vuelta de tuerca esto, claro. porque obviamente ya, digamos, todo el espectro político, sobre todo de la oposición, se ha pronunciado con respecto a ese pasaje del texto de Doña Bastarda. Qué efímero todo, ¿no? Hoy en día ya no duran prácticamente nada las polémicas. Sin embargo, el carnaval arrancó con, ¿cómo podemos llamarle? El Bastarda Gate, el Censura Gate, el Inau Gate. Porque vieron que los periodistas tenemos que ponerle X Gate a todas las cosas que pasan, ¿no? Por más que haya durado, ¿qué? 12 horas, un suspiro. Le podés poner caso adelante también. Bien, el caso Bastarda. El caso Claro. Bastarda. Sí, eso es claro. En el Río de la Plata es el caso, ¿no? María- de Bastarda. O puede ser una dependiendo de las características, El es un afer. caso, es una El caso Esteciano, El caso Tesiano, Caso Marcet. el caso Sendik, el caso Sendik. Es caso acá. el Pluna Gate. el Pluna El Gate. Pluna Gate. Sí. Porque es aerolínea internacional, ¿viste? Pues decir que tiene que ver con eso, Yo puede creo ser. que fue por eso. En este caso, el caso fue escaso, ¿ah? ¿Qué les parece? Arrancó el carnaval, así que hay que hacer este tipo de jueguitos. Pero tiene jugo porque todavía sigue en algún coletazo. Para la gente que tal vez se lo perdió, arrancó el carnaval con esta polémica. ¿Cuánto pagaba, para ustedes, cuánto pagaba que la polémica que iba a haber de carnaval, la indignación así masiva de redes, de políticos, iba a venir por el lado de Gaza, Israel? Se lo anuncié cuando saltó 1.10. Centenario a decir que no iba a apoyar ninguna agrupación que, aunque sea lateralmente, digamos, deslizara conceptos antisemitas. Le dijimos, todas las murgas van a tener algún pasaje de su espectáculo dedicado a, o bien que el gobierno no tildó de genocidio lo que estaba haciendo Israel en Gaza, o bien manifestándose a favor de los palestinos, o bien... Y bueno, ya Bueno, tenemos... pasa que ahí ya hay una superposición de dos cosas que no necesariamente son iguales, ¿no? O sea, tener un discurso antisemita con hacer una mención al tema y cuestionar a Israel. No, bueno, pero acordate con el Centenario, o sea, básicamente dijeron no vamos a apoyar a ninguna murga y se entendía que se metiera con el tema, o sea, desde el punto de vista de tildar de genocidio. No hables de Gaza. esto. No hables de esto. Bueno, entonces, pero era esperable que todos los... Vamos a ver ahora qué pasa en el concurso, pero que todas las murgas en algún momento tuvieran un pasaje dedicado a lo que pasó en Gaza. Bueno, probablemente nadie se imaginaba que este pasaje concreto iba a aparecer en alguna murga y fue lo que generó la polémica. Por ejemplo, el diario El País ayer titulaba "Polémica luego de que Inau declarara no apto libreto de la murga Doña Bastarda por referencias al nazismo". El diario Caganchero explicaba en esa nota que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, que está a cargo de recibir y revisar previamente los textos de los distintos conjuntos carnavaleros, declaró al de la murga Doña Bastarda como no apto para todo público. En los hechos, dado que en los distintos escenarios hay adultos, familias, niños, era básicamente un impedimento a presentarse, porque no existe en el carnaval un momento en el que aparece alguien y dice se acabó, finaliza el horario de protección al menor y se van todos los niños del tablado y quedan solo los adultos para ver las murgas para adultos. No existe eso. Entonces era básicamente decir, bueno, no se pueden presentar. Estamos hablando además de la murga que fue campeona del carnaval pasado y que en 2026 presenta un espectáculo llamado Patria o Tumba. Distintos periodistas como Álvaro Carballo, Martín Duarte, difundieron la notificación que les mandó la institución a la murga, es decir, la explicación de por qué tomaron esta decisión. ¿Cuál fue el fragmento de la discordia? Bueno, lo podemos ver acá. Yo se los voy a leer. Obviamente tiene un contexto, una musicalidad, una previa, que yo no se las voy a aportar, solamente les voy a leer el texto así tal cual. Pará, ¿no? Alvin, interesa ahí el video porque la canción sobre la que se monta Doña Bastarda es una canción que hizo Rada. Esta, la recuerdan perfectamente, salía Sí, claro. en la previa del horario de protección del menor, ¿no? Sí. Es esta canción. Que es
muy linda. Es muy tierna. Porque yo quiero crecer. Claro, la conoce casi todo uruguayo, ¿no? Exacto. Yo que la escucharía entera, perdón. Sí, pero no podemos escucharla entera, Sapo, Esta lamentablemente. no sé si caen dentro de los registros porque era una publicidad institucional. La podés poner como canción de arranque si querés hoy. Le podés dar ese lugar de destaque. ¿Cómo no? Pero bueno, Acá, no te voy a. No te voy a leer el texto acá, en la métrica. Esta es la parte. Sí. Ahora sí, Jorge. Perfecto. Sacala de fondo, por favor, porque no voy a hacer la imitación de cómo lo canta la murga. El texto dice: a matar y a cantar, yo juro por mi patria, aunque cueste y aunque duela, tiro abajo las escuelas y los hospitales vuelan. Y donde la prensa insista, te fusilo, periodistas. Lamento si alguien se enoja, rompo la Cruz Roja, y a los que me llaman nazi, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Ese es el fragmento que Graciela Bonda, la calificadora del INAU, le mandó a la murga junto a una explicación. Porque hay un texto que más o menos explicaría por qué se tomó la decisión de declarar este espectáculo como no apto. Bueno, sin duda que este fragmento último que les leí es el fragmento de la discordia, ¿no? La de a los que me llamen nazi, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. ¿Qué es lo que dice el texto que mandó Graciela Bonda, esta asesora del INAU? Dice: el mensaje incluye violencia verbal, psicológica con amenazas físicas, los convierto en jabón. Es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensaje donde hay amenazas no puede ser recompensado. Sin tregua y sin compasión los encierro en una jaula. Amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores, con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas judías, discapacitados, homosexuales, gitanos, etc., convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer un espectáculo, el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación. Ese fue el texto que difundieron varios periodistas que le había mandado Bonda, esta asesora del INAU, a la murga. Calificadora. Sí, claro. Porque el término censora. Pero es una persona que se dedica a censurar. Bueno, pero el cargo oficial es calificadora, no censora. Pero lo que ejerce es una censura. Bueno. Pasa que censura tiene un estigma negativo, ¿verdad? Porque claro, la mayoría de la gente piensa que la censura es mala. Pero esta persona, su trabajo es censurar obras. Bueno, pero es verlas y ver si son aptas para publicarlas o no. Lo que quiero decir para el todo público, ¿o no? Sí. O sea, no se estás califica limitando. si mayores o menores de 18 años. Claro, exactamente. Y eso no es un tipo de censura. Yo no te quiero enmendar la plana, digo que. No, pregunto. Me da la impresión de que en vez de llamarla por su nombre, que calificadora, ya le estabas adjudicando el término censora. Pero es alguien que se dedica a revisar obras y definir si según un criterio son aptas o no para que las consuma el público. Sí, sí. Para que ¿Qué es eso? consuma el público Calificar. menor de edad. ¿Qué es eso? Calificar. Eso es calificar. Que es una de las no es formas- censurar, es calificar. Es calificar. Mayor o menor de 18 años. Ajá. Califico. Eso es un acto de censura. No, está bien. Está bien, la palabra no tiene que ser peyorativo. Yo entiendo lo que Claro, quiero la decir. palabra no tiene por qué ser peyorativa. ¿Por qué Da la los- impresión que hay cierta picardía de tu parte Quizás, igual, ¿no? ¿les parece? Sí, da la impresión de que sí. Pero Que sí. está mal trabajar de censor. ¿Eh? Está mal trabajar de censor. Ya no se puede tener un sistema mediante el cual el Estado revise las obras de los artistas y defina quiénes lo pueden consumir y quiénes no. En el caso de los menores de edad, yo te diría que es hasta necesario. Y bueno, ahí tenés las censuras necesarias. Sí, la censura previa para los menores de edad te diría que es de las que son no sé si deseables, pero Apto son para todo permitibles. público, las películas en Netflix, por ejemplo, bueno, Ujú. uno mira, sabe que las más 13 la pueden ver las de 8. Claro. ¿no? Claro, O sea, vos pues ya incluso sacás vos ese- tenés un rango ese de cálculo. 40%, ¿no? Es un- claro, Más o se menos. mueve. Así que la de más Claro. 13, bueno, está, con 8 ya puede ver. Se mueve. Ujú. Me interesa. Sapo, tenés una hija menor de edad. Sí. ¿Te gustaría que pueda haber cualquier cosa, que nadie te avise No. que hay escenas en algo que por, no sé, el lenguaje, por lo que sea, alguien entendió antes que mejor no era para ella? Necesito calificadores. Necesitas calificadores. Sí. Perfecto. Me interesa que Nico introdujo además el concepto que no es menor, que es la censura previa, ¿no? Porque Ujú. está la censura posterior, que es ver los contenidos que se emiten Sí. y decidir, y después está la censura previa. Bueno, lo que pasa que para el caso de si lo puede o no lo puede ver
el público menor de edad necesitas que sea previo. Sí, claro. ¿Desayunos informales caen en el horario de protección al menor? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. ¿Y anuncian previamente sus contenidos a alguna institución? No. Pero lo saben. Por lo general sabes mañana quién va a desayunos, ¿no? No creo que por el nombre del entrevistado te puedan aplicar censura previa, ¿no? ¿No sería bueno que el INAU supiera, por ejemplo, que mañana en desayunos va a haber un sexólogo entrevistado? Para hablar de temas que tal vez sean creo, inadecuados para un niño. No creo. No, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me parece mal que los niños estén frente a una conversación sobre sexo. ¿A vos te parece que los niños no deben estar frente a una conversación sobre sexo? ¿Por qué el INAU? Distinto decía es lenguaje explícito. Ajá. Que no suele ocurrir, no ha ocurrido. El INAU no le ha hecho ninguna observación ni a desayunos informales. Entiendo que a Polémica tampoco. No sé si Polémica está en... Creo que en algún momento debería caer, ¿no? No sé a qué hora termina el horario para protección. Pasa que se ha perdido una costumbre de que la tele en un momento congele su programación y aparezca alguna animación amorosa como la del hiposaurio, sí, que te anuncie, niños, por favor, córranse de acá. Es lo que te iba a decir, o sea, yo creo que cayó fuerte, digamos, el dique de contención de los contenidos para mayores y menores. Hoy día, puedo reflotar la entrevista que le hicimos a la actriz porno y al realizador porno ganador del Festival de Berlín, donde hablamos abiertamente sobre sexo, sobre... Me estoy dando vuelta igual, No, pará. Pero ¿Por qué no? O sea, ¿qué cambió de tu opinión? En los medios, antes era bastante más férreo el control. Incluso tenías franjas verdes en películas que no solamente eran para mayores de 18 años, sino que eran que podían contener digamos, lenguaje explícito, sexo explícito. Eso, las franjas verdes cayeron, el hiposaurio cayó, ya nadie te avisa, ¿viste? Tenías la plaquita de... Hay películas que están censuradas, que tienen fragmentos de la película que se borran, porque se entiende que esa parte no era apta para todo público. Eso pasaba. Y cuando se emiten, eso pasaba y pasa, porque lo siguen haciendo las propias productoras. Las propias productoras hoy en día te dan la película para determinada calificación y después te dan versiones que son aptas para todo público, donde, por ejemplo, se sacan fragmentos que puedan tener una violencia excesiva, alguna escena explícita sexual. Se sacan, a veces las propias películas se autocensuran. Es verdad que es un trabajo que queda perimido a partir del momento que podés acceder a cualquier cosa en un celular, ¿no? Bueno, pero donde el Estado puede controlar, bueno, va y controla. Me parece que ya no controla tanto en el caso del INAU los contenidos en televisión. Ni en radio. Bueno, en radio ni gas. Nunca controló. Esto fue Pero sí en espectáculos. Esto fue un acto de censura que deberíamos, aquellos que defendemos la libertad de expresión, condenarlo, por más que no nos guste el contenido de la murga, o fue una institución ejerciendo su mandato legal y protegiendo a la sociedad de un discurso peligroso. Bueno, ese fue un poco el debate que se dio. Hay un intermedio que es si el mandato legal que tienen es justamente calificar si es para menores o mayores, pero, digamos, la mirada que tuvo la calificadora no fue la más acertada. No habíamos entrado en esa discusión, no estábamos hablando del caso concreto, estábamos hablando de la forma en que nos referíamos al rol que estaba jugando esta persona. Pero ese matiz gris, intelectual y sesudo que vos mencionaste, Sapo, no lo introduce prácticamente nadie. Vamos a centrarnos... Pero es el único matiz que hay acá. O sea, si la censuró bien o no, si está bien o mal censurado. La mirada, digamos, sin contexto de la calificadora. O sea, la calificadora, si escuchaba, me imagino que habrá leído el texto o se habrá acercado un poco al espectáculo, porque si vos mirás todo el cuplé, te das cuenta que hay un matiz a atender acá. Existe claramente. Claro. Que se olía mirando el fragmento que quedó, ¿no? O sea, no es que. Entonces, no es digamos, el rol del ENAU lo que está en cuestión, que es la de calificar. Y nadie está diciendo, no, el ENAU no tiene que calificar más, sino, bueno, la señora calificadora. Hay murguistas que están introduciendo igual la polémica de si deberían seguir enviándole sus textos a un organismo estatal para que los califique. Sí. Pero eso lo podemos discutir después. Lo puedo rediscutir. Primero, Sapo, te quería separar la discusión pública, que fue fructífera, importante, con dos ejemplares, dos figuras que son centrales para el discurso público uruguayo y nos sirven para ejemplificar dos posturas bien distintas, que son Ignacio Álvarez y Orlando Pettinati. Por ejemplo, Nacho Álvarez
en sus redes sociales ponía este texto, se los voy a leer, ¿no? Compartía la nota de la calificación del INAU y puso: con todo lo que saben que me gusta el carnaval y tantas de sus cabezas de termo, me parece ridícula y peligrosa la censura de esta murga, por más retrógrada que sea. No hay apología del delito ni discriminación y me preocupa más que haya calificadores, entre comillas, del INAU decidiendo qué se puede decir sobre un tablado. Si los guiones tienen que ser aptos para todo público, vayan cantando la retirada. Esto fue lo que ponía Ignacio Álvarez en sus redes sociales. Lo usó como un ejemplo de un tipo de postura que se puede ver, la defensa de la libertad de expresión y la crítica a que el Estado tenga de alguna forma que regular el carnaval. Y después tenés otra postura como la del licenciado Orlando Pettinati, que puso el siguiente posteo, se los voy a leer tal cual, textual. Dice: amparados en la ironía, en el contexto y contra la literalidad, la murga Doña Bastarda defiende así parte de su libreto que dice, y ahí cita Pettinati, ¿no? Y los que me llaman nazi, sin tregua y sin compasión, los encierran en una jaula y los convierto en jabón. En las redes, algunos con la mente muy abierta también los defienden, pero seguro no harían ironías con los desaparecidos, las picanas, los submarinos o la operación zanahoria, sobre todo porque es muy difícil de rimar algo con la palabra zanahoria. Esto es lo que ponía Orlando Pettinati. Y después Ignacio Álvarez hizo otro posteo más, que lo podemos leer también si quieren, y puso la clásica frase, vieron que se atribuye erróneamente a Voltaire varias veces, pero en realidad no sé de dónde sale, que es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Bueno, publicó esa imagen y le acompañó un texto que dice: y no hay que ser licenciado en leyes para saberlo, viva la libertad, carajo. Este tema tuvo incluso algún coletazo político, porque hubo legisladores uruguayos que se expresaron sobre este tema de la bastarda. Por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián da Silva hizo el siguiente posteo, puso en redes: la semana que viene se cumple un aniversario más del Holocausto. En Uruguay hay unos murguistas hablando de convertir judíos en jabón. La vicepresidenta de la República concurre al ensayo final y pareciera que no se dio cuenta de esta ironía. Pero feliz carnaval a todes. Eso fue lo que puso Sebastián da Silva. Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, puso: solo una ideología criminal explica tanta miseria moral. Un letrista de carnaval que repudiaría bromas sobre la forma en que la dictadura asesinó e hizo desaparecer al maestro Julio Castro o a cualquier otro, encuentra de lo más ingenioso hacerlo con las víctimas de la cámara de gas, solo una ideología criminal. Hoy, como un poco adelantábamos, hubo un desenlace, ¿no? Que parecía bastante cantado el desenlace. La murga podía apelar a esta decisión que tomó originalmente la calificadora. Y así lo hizo. Y el INAU expeditó esa decisión. Y finalmente hay una marcha atrás. El INAU declaró finalmente apto para todo público el espectáculo de Doña Bastarda. En el medio, algunos integrantes de la murga dieron sus explicaciones de, bueno, por qué fue este texto escrito así como está, cuál es el contexto, si hay contexto, cuál es la explicación, si fue una ironía, si no fue una ironía. Pero la decisión ahora del INAU de dar marcha atrás no deja contento a todos. Hablando de legisladores, Pablo Audala, otro nacionalista, no quedó conforme con la decisión del INAU. Puso: preocupante marcha atrás del INAU. Hay afirmaciones que son inadmisibles siempre. Podrán o no tener la intención de incitar al odio, pero terminan siendo funcionales a ello, y prácticas que no pueden banalizarse, y menos con el propósito de hacer reír. El martes conmemoraremos el Holocausto con sentido de memoria viva y en toda la dimensión de tragedia que representa. O sea, se tomó finalmente la decisión de parte del INAU de ir marcha atrás y definir el espectáculo de Doña Bastarda como apto para todo público, pero algunos no están conformes. Perdón, porque hay una dimensión más que tiene este asunto, más allá de si es apto para mayores o menores, que tiene que ver con algo, por ejemplo, el edil nacionalista Eric Spector planteó, que le van a solicitar a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo que remita todos los libretos del concurso de carnaval ante la Institución Nacional de Derechos Humanos como garantía de que el espectáculo respetará la convivencia pacífica de nuestra ciudad. Es decir, ahí sí, convertir a la Institución Nacional de Derechos Humanos en censores. En calificadora. Sí, porque esto tiene la dimensión, obviamente. También, no sé si hablaremos eventualmente, vamos a hablar con la murga,
Pero tiene que ver con, bueno, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje final de la murga? Nadie vio mucho el espectáculo todavía, por lo cual me parece que todo el mundo se está apresurando un poco a apresurarse en las conclusiones. Por más que, si uno mira, ese pasaje, lo que hay seguro es una crítica al final a la posición tibia del gobierno de no tildar de genocidio lo que estaba sucediendo en Gaza. Pero todo lo previo, si vos no lo escuchás en el contexto, es medio apresurado montarte a la idea de que estás teniendo un discurso de odio o antisemita o lo que sea, que es lo que se está deslizando por parte de algunos actores políticos. En cualquier caso, los niños eran los últimos que iban a agarrar ese discurso, ¿no? Sí. Porque eso es lo otro. La potestad que tenés para, digamos, que tiene la calificadora del INAU es limitarlo su circulación, en todo caso para los menores de edad, que eran, entiendo yo, sin tratar de subestimarlos, los últimos que iban a entender bien que era de qué se estaba hablando y cuál era la referencia. Los niños se están tirando culopatín ahí en el velódromo. Sí. Digo, no es que guía la sensibilidad de los niños. En todo caso, por esa vía se lograba afectar algo que se entendía que en realidad era inconveniente para los adultos, entiendo yo. Un chiste verde, algún humorista es bastante más jodido. Claro, que puede ser más jodido que esto. Sí. Me muero por opinar ahora y empezar a editorializar fuerte, pero tal vez hagamos algo de periodismo, si les parece, porque tenemos en línea a Emiliano Tuala, que es el letrista de Doña Bastarda, el padre de la criatura, podemos decirlo, que nos va a acompañar ahora estos minutos para hablar un poco de la polémica original y esta última decisión. ¿Está por ahí Emiliano Tuala? ¿Te tenemos por ahí? ¿Nos escuchás? Buenas tardes, los estoy escuchando, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. te escuchamos bien. ¿Cómo andás, Emiliano? Bien, muy bien. Primera pregunta es, ¿cómo viste la decisión original de esta calificadora de declarar como no apto el espectáculo de Doña Bastarda, el espectáculo que vos escribiste? Sí, somos un grupo de tres letristas, Manuel, Camilo, Avellá y quien les habla. Los estaba escuchando hablar y claro, me quería meter porque es apasionante, porque hay un montón de debates superpuestos y se vuelve caótico en redes sociales y demás, entonces uno tiene que intentar ordenar cuál es el debate que está dando. Respecto a esto de cómo lo vimos, en realidad con enorme sorpresa. Yo no tengo tantos años escribiendo en carnaval, pero soy carnavalero desde chico y nunca lo había visto. Sí tenía historias de mi padre en dictadura cuando le hacían ir a cambiar el libreto, pero en dictadura te avisaban y vos ibas y como que negociabas, pulir una palabra o algo así. En este caso, directamente nos mandaron un mail diciéndonos que todo el libreto estaba prohibido a partir de esos versos, así que lo vivimos con mucha sorpresa y después creíamos en que iba a primar la sensatez y que este iba a ser el desenlace. Lo que pasa es que no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar y hasta que no estuviese resuelto nosotros no podíamos actuar, o sea, el libreto de la murga estaba pisado, prohibido. Así que eso nos tenía muy, muy expectantes, pero bueno, finalmente, como suponía, terminó prevaleciendo un poco la cordura. Capaz que mínimamente, ¿cómo es el procedimiento que se utiliza a través de los calificadores? Porque algo que llamaba la atención, o que por lo menos nosotros que no conocemos el tema nos desayunamos, es esto les salta a punto de que empiece el concurso y por lo tanto les cambiaba todos los planes. Claro, el libreto de carnaval siempre se entrega unos días antes de que comience carnaval, se entrega al INAU y el INAU lo analiza. Sinceramente yo nunca había escuchado este tipo de devoluciones, quizás se han hecho, pero nunca. Siempre los libretos se aprueban, digamos, se sellan y pasan. Ayer a partir de todo esto nos enteramos de varias cosas que también supimos que descubrieron las autoridades de INAU. Estos revisores, en realidad yo no sé cuál es la palabra técnica para la gente que analiza los libretos, surgen de un llamado que se hizo en el gobierno pasado, allí por el año 2021, un llamado cuyo único requisito era ser mayor de 25 años y una carta explicando por qué uno quería de manera honoraria, de gente honoraria, analizar obras para ver si eran aptas o no para ser vistas en público. Perdón, obras de todo tipo, o sea, estamos hablando de teatro, espectáculo de carnaval, sí, todo. Yo me he ido enterando, claro, yo me he ido enterando de todo esto ahora. Después parece que hay algunas personas que estas señoras y señores van a ver los espectáculos y en general no pasa nada, pero vemos que si pasan tienen muchas herramientas para actuar. Así que el proceso, quizá se me ocurre precario, no sé si es la palabra, pero es un proceso bastante extraño. Creo que acá, metiéndome un poco en la discusión de fondo y saliendo de la coyuntura, hay varios debates.
Un debate primero es si efectivamente el arte debe pasar por la supervisión del Estado. Ese sería el primer debate de fondo, sacando el tema de Doña Bastarda y lo que nos pasó a nosotros. Y después el otro debate es, bueno, ya que tiene que haber algún tipo de revisión del arte, ¿quién lo va a hacer? Tiene que ser una persona sumamente preparada y bajo qué parámetros, con reglas muy claras. Nosotros recibimos, el libreto tiene decenas de páginas y nosotros recibimos una devolución cuyas oraciones no comenzaban con mayúsculas y que los puntos y las comas estaban mal puestos, de 4 renglones, con mayúsculas puestas de forma arbitraria. Yo lo que digo es que todo artista, por más que lo que hagamos te guste o no, se toma su tiempo en hacer una obra de arte. Bueno, si me la vas a analizar y me vas a hacer una devolución y me decís que no puede ser vista, bueno, yo tengo que recibir una devolución muy contundente y no es lo que pasó. Y a mí nos pasó a nosotros, ya lo saldamos, pero creo que el debate es muy de fondo. ¿Qué está pasando en algunos lugares del Estado con el arte? Emiliano, dos apuntes. Uno, esto que circuló del texto y la devolución de la calificadora, ¿esa devolución es todo lo que les dieron o hay más? Es exactamente eso, son unos renglones, eso es la devolución institucional del INAU. Después el INAU, vale aclarar, el INAU sale a decir, a explicar el procedimiento a las autoridades, yo no sé cuándo es que asumieron, pero yo estoy al tanto de que las autoridades no sabían de este mecanismo y medio que se desayunaron con nosotros y ya se comprometieron, si no me equivoco, hay un comunicado del INAU a revisar esto, que me parece que eso es la buena noticia, más allá de también la buena noticia de lo que se terminó resolviendo. Institucionalmente, para la otra era, institucionalmente ustedes tenían el derecho a una pedido de revocación de la decisión, y qué fue lo que sucedió. Apelamos. No nos dieron ninguna otra posibilidad que hacer como un descargo. Esa apelación es lo que nosotros hicimos. Luego venía el análisis de este tribunal, que es un tribunal que se conformó, que entendemos falló hoy de mañana. Y después teníamos otra instancia de apelación donde finalmente resolvía el directorio del INAU. Ese es el proceso. Me queda la duda, no sé si lo tenés claro, a propósito de por qué el INAU no sabía bien cuál era el procedimiento, porque ustedes le entregan al INAU los libretos. Digo, porque suena como son como estos calificadores, sensores, como le decía Jorge, suenan a células dormidas que en determinado momento se activan para si determinado espectáculo o determinada obra entienden que no es apta para todo público. Sí, no voy a hablar por las autoridades del INAU. El INAU es una institución que está en temas recontra delicados e imagino que no es la oficina más importante la que se encarga de analizar los libretos de las murgas y aparte no son funcionarios del INAU, son como no sé cuál es la figura legal, pero es como si fuesen tercerizados, no sé, son unas personas honorarias que pondrán lo mejor de sí, pero no responden al INAU. Entonces, bueno, ahí estamos como una especie de vacío legal, porque esa persona cuando nos manda un mail ligeramente a nosotros prohibiéndonos un espectáculo, está hablando en nombre del Estado. Es el Estado el que te revisó el libreto. El Estado está sintetizado en esa persona. Por eso me parece que el hecho fue de enorme gravedad. Emiliano, hablemos un poco del texto, porque a ustedes básicamente si vos mirás algunos comentarios de redes, ahí podemos hablar de comunicadores, políticos. Básicamente, por el texto tal cual, los han acusado de antisemitas, de que banalizan el holocausto, de que quieren convertir judíos en jabones. Explica un poco qué es este texto, qué quieren decir con este texto, cuál es el significado. Bien, hoy pensaba hace un rato que en realidad tener que explicar un texto es como un poco una derrota, es como un humorista que tiene que explicar un chiste, pero bueno, dado que el hecho cobró mucha notoriedad, uno procede a hacerlo. Yo siempre confío mucho en la inteligencia de la gente y bueno, y en eso nos jugamos, pero explicando y subrayando el texto de la murga, el espectáculo se llama Patria o Tumba y es un espectáculo que aborda las patrias desde distintos lugares. Y en algún momento nosotros abordamos lo que es la jura de la bandera, eso que estuvo tan en discusión este año, creo que fue por mitad de año, ¿no? Si los gurises tenían que jurar la bandera en la escuela, en el liceo. Y a partir de eso hacemos un bloque cantado en el cual hablamos del patriotismo exacerbado. Arrancamos hablando cual acto escolar de, bueno, qué es lo que uno haría por la patria, como un niño. Yo escribiría un poema, yo haría tal cosa, yo haría tal otra, y a partir de ahí se va increyendo y se termina en esos versos que se conocieron, que es la forma quizá más abominable de la justificación de lo que pasó. En realidad, el cuplé, si vos lo pensás, más allá de que evidentemente toca mucho
lo que fue el conflicto Israel-Palestina desde una mirada crítica respecto a lo que hizo Israel. Es un texto antibelicista que aparte cuestiona directamente las justificaciones del horror. Nosotros lo decimos, ya sea por una patria o en nombre de una verdad, los cómplices de la guerra lo habrán de justificar. A lo largo de esa obra, de esa pieza, nosotros mostramos cómo la opinión pública y la sociedad puede ir evolucionando a través de distintos matices para arrancar justificando una tontería y después terminar justificando que a alguien lo conviertan en jabón. Esto tiene, aparte es muy injusto con la murga porque los textos de una murga nunca se leen así en frío. Esto tiene una puesta en escena, tiene una música. Cualquier persona con un poco de buena voluntad y buena intención ve esto y entiende claramente lo que quisimos decir. Creo que acá juegan muchas cosas en todas las críticas que se nos han hecho. Por un lado, hay gente que no le gusta el carnaval porque son todos zurdos, porque el FAPID, no sé qué. Después hay gente que está embanderada con la causa de Israel en todo su derecho y que aprovecha el palo. Después hay políticos que hacen su propio juego y hablan para su hinchada. Creo que se mezclan un montón de cosas. Pero yo siempre confío en la inteligencia de la gente y creo que cualquier persona medianamente sensata que ve eso, de ninguna manera puede pensar que la murga está haciendo un llamado a convertir gente en jabón. Es obvio. Y agrego algo respecto a lo que decías vos, Nicolás, hace unos minutos antes de que hablara yo. Mi hijo tiene 9 años y fue al ensayo de la murga y mi hijo repara en todo y me dijo, ¿qué son los nazis y por qué dicen jabón? Y ahí le expliqué, bueno, el nazismo, Hitler hacían esto. Se quedó sorprendido y fue una excusa para una buena charla sobre el nazismo. Puede ser pedagógico. Para una conversación. Sí, yo pensaba eso, Emiliano, pero ahora ya había un caldo de cultivo con respecto. Se especulaba con que muchos de los conjuntos iban a tocar el tema, digamos, de Gaza, y ya en la decisión de Centenario, en la previa, de no apoyar a ningún conjunto que rozara, digamos, manifestaciones posiblemente antisemitas, bueno, ya daba la pauta de que iba a ser un tema sensible en este carnaval, ¿no? Ustedes a la hora de... Porque está circulando el ensayo donde se puede ver, digamos, ese pasaje en completo, ¿no? Para tener el contexto. Y termina con una crítica muy fuerte al gobierno, ¿no? Estamos spoileando, pero bueno, lo tratan de tibio al gobierno, justamente en todo caso por no haber sido más enfático en que había un genocidio en Gaza, intuyo. Entonces, ustedes a la hora de trabajar el texto, ¿tuvieron en algo en cuenta esa sensibilidad extra que iba a haber en este carnaval? Vos nombraste a una empresa, esa empresa nos auspiciaba a nosotros y en algún momento del año nos hizo saber que si nosotros tocábamos el tema de Israel no íbamos a contar con su auspicio y nosotros les agradecimos el apoyo dado estos años, pero elegimos hablar del tema, aún a riesgo con la certeza de perder plata, que en carnaval es importante porque es con lo que te vestís, y nosotros teníamos ese discurso para dar y lo quisimos dar. Después sabíamos que es un tema muy sensible y tampoco me voy a hacer ingenuo. Nosotros utilizamos quizá el hecho más abominable del siglo XX, es decir, de lo más repugnante. Se lo tengo que explicar a un niño porque un niño no entiende de lo que estamos hablando porque es hasta difícil comprender a lo que puede llegar el ser humano. Y sabíamos que eso podía generar algo. Yo lo que nunca me imaginé es que el Estado interviniese en ese debate. Pero sí me imaginaba que iba a generar algo porque aparte en esta época es época de preconceptos, entonces ya hay gente que te va a ver con una idea o con otra y el que te quiere atacar te va a atacar porque escuchó un verso suelto y el que te quiere defender porque está en tu trinchera también te va a defender aunque escuche un verso suelto. Así que nosotros sí sabíamos que iba a ser un tema delicado y con repercusión. Nunca imaginamos que era el mismísimo Estado, después de haberle dicho que no era una empresa privada, era el mismísimo Estado el que nos iba a decir con esto no se mete. ¿Qué le dirías a alguien de la colectividad judía que te dice, mirá, yo no soy anti-murga, ni para mí está todo bien, creo en la libertad de expresión, pero me parece que mencionar lo de los jabones fue irse al pasto? ¿Por qué eso y no hablar de los vuelos de la muerte, las picanas, etcétera? Y bueno, porque eso evidentemente piensan que es un tema muy sensible. Bueno, también, lo que pasa es que es un tema muy sensible para una colectividad específica. ¿Qué responderías ahí? Sí, ahí se mete algo también en el medio. Recién leía en un legislador, yo no sé si era Abdala, diciendo que la murga hace chistes, que también le han dicho varios. No hay ningún chiste de la murga. O sea, no hay ningún objetivo de provocar risa. Si después lo hubiésemos hecho, era otro debate. Pero en ningún momento la intención de la murga es hacer un chiste. Cualquiera que vea la pieza lo entiende. Reitero, confío
la inteligencia de la gente. Después, respecto a una persona judía que se pueda sentir ofendida, nosotros estamos en la libertad de crear y yo respeto la libertad del otro de ofenderse también, y uno no hace un espectáculo para que le guste a todo el mundo. Yo convivo, mi pareja es judía, así que se imaginarán que si yo odio a los judíos estoy en un problema doméstico bastante grave. Nosotros somos críticos, yo soy muy crítico de la postura del Estado de Israel, pero muy crítico, y eso no me convierte en antijudío. Ser antijudío, como ser islamofóbico o como odiar a los gitanos o a los negros, es una muestra de ignorancia y de brutalidad. Así que eso, doy por descontado que cualquier persona con buena fe sabe que la murga no odia a los judíos y critica duramente, de manera velada, pero duramente al Estado de Israel. Lo que pasa es que asociar la crítica al Estado de Israel con posturas antijudías es como una especie de encerrona dialéctica en la que estamos todos, y yo no permito que me acorralen en ese discurso. Yo no tengo nada contra los judíos. La colectividad judía es parte de la historia de la humanidad, con miles de aportes, como lo son los cristianos, los musulmanes, como lo son un montón de colectivos, de etnias, de naciones, y eso no lo asocio directamente a los crímenes despreciables que pueda cometer un jefe de Estado de turno. ¿Volvieron a tener algún intercambio con Bonda, la calificadora? No tuvimos ninguno. Quizás estaría buena esa instancia, no sé si sumaría algo a esta altura, pero no tuvimos. Me surge la duda de todo este debate, cuánto hubo de, un tema de interpretación del texto, ya sea malinterpretándolo o interpretándolo de cierta forma que ustedes sostienen que no era la intención, y cuánto un problema con la posición que toman de fondo de crítica al Estado o al gobierno de Israel. ¿Cuánto entendés que juega una cosa, cuánto entendés que juega la otra? Claro, ahí claramente interpreto, porque aparte el libreto, imagínense lo que es un libreto de una murga, hay críticas en todas las direcciones, con palabras muy fuertes, algunas, y sin embargo solo reparó en eso. Creo que me parece bastante evidente en la devolución que hay un interés en la persona en que la cuestión del Estado de Israel y de la causa judía entendida de determinada manera no sea abordada en el espectáculo. Me parece que es algo bastante obvio. Y eso también me parece preocupante, porque tanto quienes analizan los libretos desde el Estado como los jurados del concurso de carnaval no son analistas de discursos. Ni el Estado ni un jurado analiza discursos, ni moral ni ética de una obra. Analiza en todo caso el valor literario. Por supuesto que acá en este caso estamos hablando de si la obra es apta para todo público. Bueno, ahí también nos metemos en una discusión. Yo no entiendo mucho qué es una obra apta para todo público. En el siglo XXI, donde todo el mundo tiene un celular. Imagino que si vos cometés un delito arriba del escenario, viene alguien y después te sanciona penalmente. No entiendo por qué el Estado te lo tiene que revisar antes, pero ese es otro baile en el cual hay que ponerse a estudiar cuando pase esta situación. Pero sí, es obvio que esto está atravesado por cuestiones claramente políticas. Bien, y la última, de mi parte por lo menos, obviamente tuvo como derivada justamente el tema de los discursos de odio eventuales, y hubo un edil en particular, Eric Spector del Partido Nacional, que está pidiendo a la Dirección de Cultura y de Intendencia que remita todos los libretos de concurso de carnaval a la Institución Nacional de Derechos Humanos, como garantía de que el espectáculo respete la convivencia pacífica en nuestra ciudad. Es decir, este pasaje disparó esto. Sí, yo suelo desconfiar de los tribunales de ética, de moral, me hace acordar a los guardianes de la moral de Irán. Yo qué sé, ¿quiénes son las personas que te van a decir si un texto artístico respeta o no la convivencia? Por ejemplo, Miki Vainilla, de Capusotto, ¿es una apología del nazismo y una burla a los pobres, a los migrantes y a los negros? Y bueno, puede venirte un tribunal de notables a decirte que sí. Yo confío en que la mayoría de los que vemos a Capusotto entendemos que eso es una crítica, se usa la ironía. La ironía es una figura por la cual uno dice lo contrario a lo que está diciendo. Es una de las tantas figuras, la puedes usar bien o mal, capaz que nosotros no la usamos bien, te puede no gustar. Pero ¿quién va a analizar todos los dobleces del arte? ¿Quiénes son ese selecto grupo? A mí me genera muchas dudas. Y yo ahí soy recontra libertario no en el sentido
mi ley, sino en el sentido original de la palabra. Y creo que ante la duda, la libertad, y que la sociedad, la opinión pública resuelva a su manera. Bien. Pero nunca la censura, y menos la censura previa como camino. ¿Qué más complicado? ¿Un chiste verde de Perry o este pasaje de Doña Bastarda? Bueno, para lo que los pasa niños. es que lo que pasa es que las sociedades van cambiando. Y lo que no se puede hacer va cambiando con las épocas. Seguramente un chiste de Perry hoy lo hace un niño a los 4 años. Y antes una persona de 20 años estaba en el tablado y se tapaba la cara con un chiste de Perry. Hoy un chiste de Perry en la escuela parece intrascendente. Bien. Emiliano Tuala, gracias por atendernos. Por favor, les agradezco a ustedes. Abrazo. Arriba. Bueno, Sapo, ¿Qué pasó? me interesa mucho saber cuál va a ser tu canción de arranque. Le aclaro a la gente que se viene ahora en Aire Rico una discusión muy interesante sobre seguridad. Y es ministro del Interior con libreta vencida. ¿Juega o no juega? Ahí están las sensibilidades a flor de piel porque ya hay pedido de renuncia para... ¿Hay pedido de renuncia? Hay pedido de renuncia. Hay pedido de renuncia. Claro que sí, Llegó, claro que sí. sí. Demoró exactamente una hora. Al fin, loco. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos en la oposición? No, está piden la mal, no, renuncia. claro. Son ¿Cuál los es la únicos comisión despiertos, permanente? claro. Si hay algo es un mandato de no aflojar, ¿no? Decilo, el que te saca la moto por no tener libreta, maneja sin libreta. Pedido de renuncia inmediato. Lleve. Tuki. Después de la tanda nos metemos con este tema. Un poco de alegría brasilera, Jorge. A vos tanto te gusta la música brasilera. Me imagino el reggae brasilero. A vos te debe llenar, ¿no? De vida. Me sorprende que en Brasil se haga otra cosa que no sea reggae. Ah, bueno, bien, entonces está. Es un país que pide que reggae. pide reggae. Bueno, Sí. Cidade Negra, No sé qué es. no sé qué es. No. Es una banda mítica de reggae de Río de Janeiro. Ujú. Que metieron su primer hit allá a principios de los 90. Hoy, voy a decir la verdad, escuché un excelente mashup de Pelu Pereira. De canciones de reggae de los 90 y sonó esta. Que se Le llama... estás robando las ideas al Pelu Pereira, Zarpado. es increíble. Falara Verdacci. Hay mucho mensaje en el 097441443. Me quedo con el último que llegó, que dice: ¿hasta cuándo negro? Arrancó, ¿no? Arrancó. Ya hay pedidos oficiales de renuncia, pero antes Ujú. necesito que alguien me diga cómo fue el episodio. Un par de datos. Bueno, la noticia es que chocó Carlos Negro, eso es lo que podíamos decir. Ya podemos spoilear. ¿Qué es Está lo que bien pasa? el ministro. Está bien el ministro. Ujú. La persona hay, que hay una persona atropelló. internada. Ujú. Lo que le podemos decir es que atropelló un motociclista en el barrio Cerrito de la Victoria. Lo informó el periodista Ignacio Álvarez, luego lo confirmaron, ahora yo lo estoy leyendo del País. Al parecer, Negro cruza una calle sin advertir un cartel de pare, disminuye la velocidad, no para, y venía una moto desde su izquierda, que es la que termina siendo embestida. Estamos hablando de la esquina de Capitán de León Pérez y Basilio Araujo. Esto fue sobre las 6 de la tarde de ayer, más o menos. Negro se trasladaba en su vehículo particular, y lo que termina ocurriendo es que el motociclista viajaba sin casco, sin libreta, está internado con una lesión de cadera. Lo que ocurre con Negro es: actúa luego del choque la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Policía Científica, hacen las pericias del caso, entre ellas hacen la espirometría. ¿Quieren saber cómo salió la espirometría? Sí. Negativa, Bien. negativa. Pero, con el control de documentación, la policía se percata de que Negro tenía la libreta de conducir vencida y por lo tanto terminó siendo multado. Bueno. Y entonces, Hay tantas conclusiones para sacar de esto. Conclusión número 1 es que hay tanta gente andando en moto sin libreta y sin nada que hasta se lo lleva puesto el ministro del Interior, ¿no? O sea, la gente que dice, hay un mundo paralelo de gente que no tiene libreta, la moto capaz que no tiene chapa, no tiene nada, te los podés cruzar en la calle. Hay tantos que explícitamente el ministro del Interior se puede llevar uno puesto andando en la calle. Ujú. Entonces, ahí hay una conclusión para sacar. Otra conclusión para sacar es la que probablemente todo el mundo haga, que bueno, el ministro del Interior anda manejando sin O sea, con la libreta vencida. hay operativos policiales para controlar la documentación de los vehículos y el ministro del Interior está con la libreta vencida. Perdón que me Eso A mí, decís. o sea, ¿qué es lo que podría. Si fuéramos a hacer el clásico argumento de indignación ciudadana, Sí. y ya nos adelantamos al pedido de renuncia de Negro. No, de renuncia no, de destitución, ¿no? Porque sea más fuerte, que Orsi lo eche.
¿qué diríamos? Diríamos, bueno, pará, hay operativos donde te sacan tu vehículo porque tenés la libreta vencida, o te paran, etcétera, y tenés un ministro que anda con la libreta creo vencida. que no te sacan el vehículo por la libreta vencida, imagino que te multan, que fue lo que le pasó a Negro. Hablemos del policía también, ¿no? ¿Qué? Porque Qué momento difícil para ser ese policía. te quiero ver a vos, Sapo. Si vos fueras policía, Iñaki fuera el ministro del Interior, lo frenás y te da el documento, mirás y ves, uy, se le venció hace un par de meses. ¿Qué hago? ¿Me hago el dolobu? ¿O le armo el quilombo del año y le digo, mirá, tenés la libreta vencida? ¿Qué hago? Si no lo ¿Qué harías vos? Si no lo reconoció, porque se pasa en un escritorio. Eso es lo que diría Martinelli. Eso es lo que diría Martinelli. No lo reconoció porque no está en la calle, no tiene el apoyo de la policía. ¿No lo dijo nada reconocen. Martinelli hasta ahora? Hasta ahora. Ah, hay que esperar. Tenemos sí algunos que hablaron. Por ejemplo, Felipe Schipani, podemos ir hacia ahí, diputado del Partido Colorado. Felipe, voy a todos Schipani. Sí, dice, el ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la ex ministra Cairo. El ministro debe renunciar. Pará, no es idéntica, es un peleador. Porque la situación de Cairo era alguien que eligió no pagar determinados tributos sabiendo las consecuencias, ¿no? Después vino la justificación de tenía otras cosas en mi vida, etcétera. En este caso, Negro no es que dijo, me voy a saltar este cartel de pare y me voy a llevar puesto a alguien. No fue una decisión que tomó Negro. No, me imagino. Pero me imagino. yo creo que el pedido de renuncia no es porque chocó, sino porque tiene la libreta vencida. Tiene la libreta Claro. vencida. Por ese Claro. lado, Tampoco fue algo que eligió él. Él dijo, la verdad que lo desconocía. O sea, en todo No, caso, no, bueno. lo descontroló. Bueno, ¿Qué no, pasa? no. Graciela Blancos y colorados piden la renuncia de Negro, puedo titular así porque Sí. Graciela Bianchi. Dale. ¿También? Carlos Negro atropelló a una moto en Montevideo. El ministro circulaba con libreta vencida. Vencida. Si esto es cierto, en mayúsculas, en un país serio amerita renuncia inmediata. O sea, por la libreta vencida, Graciela Bianchi también está pidiendo la renuncia. Estamos hablando tipo Dinamarca, ¿no? Si un ministro compró un chocolate y lo hizo con plata estatal y se olvidó una semana de pagarlo afuera. Con esa vara afuera, sí, Esa claro. vara. Pero Bueno, el diputado Rodrigo Blas también no pidió la renuncia, pero como que la auguró, porque dijo, hablame de seguridad, inexcusable, si el ministro no cumple la ley no puede seguir, no puede ser quien vigile su cumplimiento, futuro negro, puso Blas haciendo. Yo quiero introducir un ingenioso juego de palabras. un matiz acá. Un matiz o una interrogante. El Negro tiene la libreta vencida. O sea, vos cuando se te vence la libreta o te la actualizan automáticamente. Si vos vas antes de que se te venza, la renovas automáticamente. Sí. Si se te vence, Tenés que sacarla de nuevo. Negro está capacitado para circular por la ciudad. No lo sabemos. Porque venció su libreta y todavía no dio el examen que tiene que dar porque se le venció la libreta. No O sea, hace en un examen de manejo de nuevo. ¿Es el teórico solo? no es nada. No es nada. No es nada. ¿Solo los ojos? Bueno, el oculista. O sea, en un país sapo donde todo el mundo discute si Negro está apto para manejar el Ministerio del Interior, vos querés discutir si está apto para manejar un auto. No, quiero entrar Igual en el razonamiento de los que piden su renuncia por no El tener- sapo está por- preocupado por ese tema porque maneja un patrullero, un ex patrullero. Bueno, ¿no? claro, Y- obviamente. Claro, ¿verdad qué? No. Cuando fueron por Negro no dije nada. Cuando fueron por Martinelli no dije nada. Ojo, y hoy vienen por mí y. Yo creo que tratar de encontrar algo más, aparte de que tiene la libreta vencida para pedir su renuncia. No, pero ¿por qué Porque tenés hay que un encontrar algo senador y más? una A la dipu- oposición le basta eso. ¿Por qué querés generar más cosas en el caso? Y bueno, porque me parece muy flojo de papeles el solo hecho de pedirle la renuncia porque tiene la libreta vencida. Entonces, si vos haces, digamos, esa concatenación de especulaciones, bueno, podés decir, mira, Negro, capaz que está mal de la vista y por eso atropelló al de la moto. Bueno, es una buena pregunta. ¿Hace cuánto está la Entonces libreta es vencida? imprudente. Negro es un ministro imprudente y un ministro imprudente no puede estar al frente del Ministerio del Interior. Yo creo que podemos hacer al pero revés. estoy dando letra a la Es oposición. mucho más imprudente saltarse el cartel de pare, ¿no? Pero capaz que porque no lo vio. Porque Porque los lentes. No estoy seguro si eso lo exculpa o lo inculpa. Aún más. No, claro. Aún más. No, lo inculpa. ¿Eh? Lo inculpa, claramente. Y no, porque si no lo vio, no se lo salteó, ¿entendés? Pero lo vio porque no pasó por el examen médico.
porque tenía la libreta vencida. Claro, pero en ese caso es menos grave y menos temerario tener la libreta vencida que saltarse el cartel de pare. No se puede usar. ¿No puede capitalizar este episodio negro de alguna forma? Por ejemplo, No este episodio negro. no veo Es cómo un sale. episodio negro. No veo cómo Imagínate- sale fortalecido. imagínate- Tampoco muy debilitado, pero no veo cómo sale fortalecido. imagínate esta línea discursiva, ¿no? Que ahora el Ministerio del Interior salga con esta línea para bajarle a la población. El ministro Carlos Negro no para ante nada. No lo detiene el narcotráfico, no lo detienen los hurtos, no lo detiene el lavado de activos, no lo detienen las señales de tránsito. ¿No puede ser? ¿No puede ir por ahí? No, puede ir no. por ahí? No suena que No eso para le ante dé nada. ningún tipo de rédito. Negro no A para. todo esto le deseamos pronta recuperación a la persona que fue investigada. hablar. Por supuesto. Sí. Bueno, nada, no renunció Negro. No creo que renuncie. Me parece ¿Va a que ser interpelado? Y yo creo que. tiene un llamado a Sala la semana que viene. Ah. Sí. Ay, mamita. Ay, ¿Qué mamita. Va a hablar de la seguridad en general. Se van a presentar, de hecho, el informe anual se presenta la semana que viene con los datos de delito. Ya anunció que hubo una baja en varios de ellos. Bueno, incluidos los. capaz que el sombrero, como usa Negro, Sí. no le permitía ver el papel, No, yo de ese al paso, ¿no? Yo creo que se lo debe sacar para manejar, Sapo. No sé si están viendo la transmisión de YouTube, seguramente muchos no. Bueno, Carlos Negro ayer, en un acto con los bomberos, usó un sombrero que es un Panamá, ¿no? Lo Frati. Sí, a los ¿No? frati. Vos decís Un que- poco más grande. Vos decís que. Son los bomberos que hay de Chile, pero ese sombrero se lo regaló Frati. Y no sé de dónde salió. En una reunión Vos de decís gabinete. que el halo del sombrero le tapa la Le fecha de tapa- vencimiento de la Sí, libreta. bueno, claramente, le tapa la visión. Hay una onda de periférica. comisario Montalbano fuertísima. ¿Quién tiene más chance de que cuando vaya Negro al Parlamento a dar sus explicaciones, quién es más probable que en un momento agarre un cartel de pare y diga, señor ministro, pare de mentirnos, pare de ocultarle cosas a la población, pare de dejarnos expuestos a la inseguridad? ¿Quién tiene más chance de hacer eso en la oposición? Muchos. ¿Vos decís que va a jugar el No, prop no va a de jugar. pare, el cartel No. de pare? Salle. Se circunscribe. Salle No. va con el cartel de si lo pare. hiciera bien, pero eso sería algo que se circunscribiría a redes, me imagino, Jorge. Salle es el único que puede sacar de las redes El cartel de ese pare. artilugio, sí. El cartel de pare. Sí, claramente. Bueno, Sapo. sí. Mientras Nico y yo Ujú. estamos en la bobada, que es A hablar mí se me de. venció la libreta una vez, igual, quiero decir, ¿eh? Creo que es algo que puede pasar. No es por- manejaste? No es por blindar al ministro, pero. ¿Manejaste mientras tenías la libreta Y vencida? estuvo un tiempo, no me había dado cuenta. Ah, bueno. Ríos de tinta pegada. Fuiste el primero en pegarle a Cecilia Cairo y andabas con la libreta vencida. Claro, para los políticos es una vara, claro. para los periodistas Pero- es otra. Mirá, no sabía eso. No sabía que Nico Batalla era un hipócrita. Imprudente, ¿eh? Sí, ¿te das cuenta? Y alcoholizado. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además no te conviene sacar ese tema, ¿no? Tengo una foja en blanco, absolutamente. Sí, claro. Tengo una claro. si no, no te tira. No. Claro. Foja en blanco, sí. Sí, foja blanco. Mientras los Fondo giles, blanco. mientras los giles como Nico y como quien les habla, estamos en la bobada, hablando de Carlos Negro, llevándose no. puesto a un motociclista, una censora del INAU, que no puede ni escribir un mail censurando una murga. El sapo está en lo que importa, que es, ¿hay petróleo en Uruguay? Bueno. ¿Vamos a encontrar petróleo en Uruguay? ¿Qué chances hay de que esta deje de ser la República Oriental del Uruguay y sea, por ejemplo, el Emirato del Oriente? ¿No? Bueno, sí, quizás no. Es un largo proceso que viene, digamos, transitando Uruguay en la posibilidad de extraer petróleo tanto de el mar territorial como tierra adentro. Y en este proceso, bueno, ahora aparecieron habilitaciones ambientales a empresas que piden realizar proyectos de exploración sísmica, ¿no? Que es una de las fases previas para eventualmente extraer petróleo. Es en la plataforma marítima uruguaya, y estas habilitaciones disparan la pregunta de cómo ha sido el proceso de Uruguay a la hora de adjudicar diferentes bloques, plataformas a empresas interesadas. Bueno, vamos a hablar con alguien que ha seguido muy de cerca todo este proceso
que es Héctor de Santa Ana, que es exdirector de exploración y producción de ANCAP. También es geólogo y con él vamos a hablar sobre estas habilitaciones del año pasado, pero también de todo el proceso que Uruguay ha transitado para llegar a este punto. Aire rico. La noticia se conoció sobre el fin del año pasado, que el Ministerio de Ambiente finalmente le otorgaba la autorización ambiental previa a 4 empresas que habían solicitado esta habilitación para realizar proyectos de exploración sísmica 3D, con la idea de obtener datos geológicos que eventualmente permitan evaluar la posible perforación para sacar petróleo. Eran 4 empresas: Searcher, Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS. Esto es parte de un proceso bastante largo de Uruguay abriéndose al mundo y buscando interesados en eventualmente extraer petróleo si es que hay de nuestras tierras, tanto tierra adentro como en la plataforma marítima. Este es el último mojón de un proceso que ya tiene décadas, si se quiere. Vamos a tratar de meternos un poco en este mundo de la mano de el geólogo y exdirector de exploración y producción de ANCAP, Héctor de Santa Ana. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como decíamos, tú estuviste en esta gerencia de exploración y producción desde su creación, sí, cuando presidía Daniel Martínez. Sí, exactamente. Sí, yo armé la gerencia esa, no había gente. No había gente, Daniel me dice, no hay gente y no hay plata, así que tuve que generar un poco valores a partir de otras empresas. Es decir, las empresas de sísmica que tú estás hablando fueron empresas socias estratégicas que arriesgaron inversiones en el país pensando de que, bueno, que este proceso iba a ser largo y que esa ronda, digamos, de oportunidades para explorar y para invertir iba a continuar en el tiempo. Y bueno, le fue bien a nosotros también, porque de hecho Exploración y Producción llegó a tener un presupuesto o gastó anualmente unos 650, 750 mil dólares, y por concepto de facturación de esa data sísmica, hoy ya tiene 60 millones de dólares facturados para ANCAP, es decir que es mucho menos, que es como el 10% del presupuesto. Claro, es un poco contradictorio igual decir que ya hay tanta dinero danzando cuando no se sacó una gota de petróleo todavía. Exacto. De Uruguay. Lo que pasa es que el dato bueno, por eso mismo, capaz que está bueno contar cómo es el proceso de un país que arranca de cero a buscar la posibilidad de desarrollar una industria petrolera. ¿Cuáles fueron los mojones? Claro, básicamente nuestro origen fue hace mucho tiempo y empezamos básicamente en Uruguay. Éramos 2 personas solamente que estábamos a cargo de eso. Desde el 80, con la crisis mundial de precios y de abastecimiento de petróleo, ANCAP y el país empieza a ver cualquier alternativa energética fósil, y de ahí yo arranco en el proyecto esquisto-bituminoso, que es una roca oleígena, vamos a decir, de muy difícil manejo y producción para poder sacarle el petróleo que tiene retenido adentro. Y bueno, y eso se traslada a poder empezar a trabajar dentro del país. Eso fue un periodo bastante corto en la cuenca norte, y después se vio la posibilidad de que era más favorable trabajar fuera del país, en las oportunidades que se venían abriendo en la década de fines del 80, principios del 90, con la apertura petrolera de prácticamente todos los países latinoamericanos. Ahí participamos, bueno, tuvimos éxitos, muchos de esos éxitos después se vendieron los activos de esos frutos exploratorios. En particular, siempre que vos tenés la reserva fuera del país, no es lo mismo que tenerla dentro del país. Tú estás sometido siempre a diferentes vaivenes políticos, geopolíticos y de regulaciones que a veces cambian, que te generan una oscilación siempre en lo que es la rentabilidad y el valor de eso. Pero de todas formas, valoramos exitoso. Nosotros tuvimos desde el 92-93, todas las áreas neuquinas, con Pérez Compán, nos fue muy bien en convencionales.
después terminaron siendo las áreas que desarrolló todo Vaca Muerta, vamos a decir, pero en aquel momento no se tenía conocimiento de eso. ¿Vos trabajás en el ámbito privado? Ahí. Sí, trabajaba en Petro Uruguay, era una empresa de ANCAP, del grupo ANCAP, que se formó para poder participar en las rondas petroleras de Argentina. Ajá. Porque la ley argentina establece que no pueden participar empresas del Estado. O sea, ANCAP tenía la expectativa de encontrar petróleo en otro país. Exacto. Es decir, el cambio estratégico en el país se da en el 90, pensando que las posibilidades del país en tierra eran muy, muy bajas. La tecnología para mar en aquel momento estaba muy, muy restringida, vamos a decir, no se tenía mayor tecnología a nivel mundial. Y por lo tanto las empresas tampoco participaban. De hecho, yo en el 90 estuve en Houston para presentar un conjunto de proyectos en la Semana Uruguay, que presenté los almacenamientos de gas en la cuenca Santa Lucía por la demanda aquella que se tenía a nivel de Uruguay y Argentina de gas, en particular con un desfasaje de consumo y de precios entre invierno y verano. Después presenté la plataforma continental y presenté el proyecto también de tierra. Y lo único que efectivamente en ese momento tuvo éxito fue el de los almacenamientos de gas. Increíblemente lo llevé como un relleno y terminó siendo. Pero eso estaba generado fundamentalmente porque las perspectivas que nosotros veíamos ya en ese entonces para la plataforma continental estaban muy profundas, es decir, estaban de 1000 metros para afuera. Y prácticamente en aquel momento se exploraba prácticamente con el agua por la rodilla, para decirlo de alguna forma. Es decir, no había tecnología como para poder perforar y eventualmente desarrollar un yacimiento. Ya no era un problema de costo, ya era un problema tecnológico. Eso fue evolucionando y seguimos trabajando, digamos, afuera. Como te decía, trabajamos en Ecuador, trabajamos en Venezuela, trabajamos 25 años en Argentina, en convencionales, y en determinado momento se estimó que se vendieran los activos, y así fue como se lo estableció el momento de vender a Argentina. Argentina, pero ya paralelamente ya estábamos largando las posibilidades de Uruguay. ¿Y cuándo arranca la nosotros, a mí me plantean de armar esa estructura. Obviamente nosotros no tenemos ingeniero de petróleo ni tampoco geólogos petroleros, ¿no? Y es decir que faltaba además formar gente. Y bueno, en el 2007 me dicen que arranque con eso. Yo tenía mis amigos afuera, vamos a decir, la gente que había trabajado toda la vida con ellos, y fui consultando de que se iba a armar eso y que seguramente los iba a precisar, vamos a decir, para dar una mano, tanto en la parte de formación de gente, que yo tenía ya universidades que las conocía, y centros como en Noruega, que también los conocía, y después el tema del financiamiento, que no había, era muy difícil que el país gastara para explorar. Todos las experiencias que habían sido anteriores eran muchísimas erogaciones a fondo perdido. Es decir, cuando vos no encontrás, no ganas nada, no ganas ni lo que pusiste, vamos a decir. Y bueno, el planteo fue primero la formación, llamado a gente, la formación en las áreas petroleras, que fueron muchos a Houston y además fueron a Noruega, con 2 niveles diferentes. Algunos son maestrías, ingenierías de petróleo, y otros son formación operativa. Y así fue que formamos la gente, y de ahí en más empezamos con los datos, porque como no teníamos datos hasta los 300 metros de profundidad de agua, después queríamos llegar hasta los 3.000, 4.000 metros de agua, ¿viste? Que era lo que nosotros pensábamos que podía tener más favorabilidad. Y bueno, la esperamos y logramos que empresas, no solamente empresas petroleras que vinieran a estudiar, sino las empresas de sísmica que pudieran generar los datos para que las empresas petroleras pudieran evaluar y estudiar qué potencial tenía el país y qué factibilidad tenía el país para localizar un sistema petrolero armado, o por lo menos especulativo, tentativo. Esas son las rondas Uruguay, ¿no? Esas son las rondas Uruguay 1, 2, 3, y
con éxitos muy grandes, como la de 2012, que fue la ronda más importante de cuenca de frontera del mundo por las inversiones que se hicieron. Fueron más de 1.600 millones de dólares en inversiones. En ese momento era la inversión más grande que tenía el país. Inversiones en exploración. En exploración. Es decir, inversiones en sísmica. Después terminó haciéndose un pozo que fue el pozo récord mundial en profundidad de agua en Uruguay, que fue en Uruguay, vamos a decir, ¿no? Y en todo una cantidad de estudios que tecnológicamente ya creció en 3, 4, 5 años la tecnología, diríamos del 2008 en general, ¿no? Tecnología para todo, ¿no? Fue el mayor salto tecnológico fue de 2007 al 2015. ¿Cómo es la modalidad de contratos con los exploradores? ¿Qué convienen ANCAP Sí. y es un invento nuestro más bien, ¿no? Porque al no tener dinero era la posibilidad de que ellos hicieran el estudio a costo y como también las petroleras lo hacen todo a costo y riesgo de ellos. Entonces, que ellos hicieran el estudio no era que ellos solo hacen un servicio, es decir, cobran el servicio que hacen. Esta era una modalidad diferente, lo agarramos medio en baja de trabajo y era, es decir, como vos decís, vos hacés la inversión y yo te aseguro que en las rondas esa inversión y esa data va a servir como unidad de trabajo, no solo a ella, pero como unidad de trabajo para completar la propuesta que pueda hacer la empresa. En vez de hacerla la empresa petrolera, yo la hago antes, yo soy el operador, es decir, ANCAP es el operador porque la empresa de servicios no puede serlo, y para el Ministerio de Energía tampoco. Yo soy el operador, que ya éramos operadores en Argentina y todo eso, y ustedes hacen el trabajo, ustedes tienen la comercialización de los datos, ustedes amortizan primero los libros, para decirlo de alguna forma, ¿no? Los primeros libros que vendés, los primeros datos que vendés sirven para amortizar el trabajo, que lo fijamos previamente en el contrato, cuánto sale todo el trabajo. Que le venden a las petroleras. Claro, que en forma futura, si las petroleras se presentan a las rondas y si compran esa data, por eso tiene que ser buena, ¿verdad? Asegurarte la calidad de que se vea el dato, ¿verdad? Ese dato que compran las petroleras va por dos vías. Primero, le sirve como unidad de trabajo a la empresa petrolera cuando presenta la propuesta, presenta la oferta para un contrato. Y por otro lado, a la empresa de servicios le sirve porque amortiza el trabajo, que normalmente siempre se amortizó en la venta de 1 año y medio a 3 años, se amortiza la venta, por eso le fue muy bien y por eso están muy dinámicos en ese sistema. Y en general es como un libro, no vendés solamente un solo relevamiento a una empresa, lo vendés varias veces. Es decir, quien entra en un nuevo bloque, como ahora, por ejemplo, se presentaron diferentes empresas petroleras, son titulares del contrato, esas empresas petroleras, pero pueden armar una asociación después del contrato, que es lo que les sirve mucho a esas empresas petroleras porque cuando entran no ponen la plata que pusieron ellos, ponen mucha más plata de hecho a veces el pozo lo paga la otra empresa que entra y no ellos, ¿no? Y esas empresas Farming se llama eso. Farming se llama eso. Farming porque tiene que ver con la legislación americana que el dueño del farm es el dueño del petróleo también abajo. ¿Sí? Las empresas petroleras que se dedican a hacer este trabajo, ¿tienen un convencimiento de que hay petróleo en Uruguay? Sí, digamos, uno no. Ahí, digamos, el hecho de yo, digamos, separarme, de buscar la inversión internamente, para mí fue un alivio terrible porque cada vez que errabas, es decir, que erraba. El dato era el objetivo que vos querías tener para ver si estía, pero digo, en un país no petrolero, yo digo, ¿y dónde está el petróleo? ¿Hiciste el pozo y sacaste el petróleo? Entonces digo, normalmente en cuenca de frontera el porcentaje de acierto es el 7%. Entonces, claro, tenés que hacer muchísimos pozos para poder llegar, en el caso de que tengas una cuenca petrolera, es decir, un país que presumiblemente tengan condiciones de favorabilidad para encontrar petróleo. Supongo que la pregunta sería, o sea, ¿tenemos que seguir perforando hasta que aparezca porque va a estar?
o hay chance de que no esté en absoluto? Los estudios que nosotros hicimos, los estudios que hicieron las empresas, que a veces vienen, invierten 700 millones de dólares, se fueron porque se termina la fase del contrato, y si no haces el pozo en la segunda fase del segundo contrato, el contrato de exploración, son 11 años, y el contrato total de exploración y producción son 30 años. Vos tenés hasta un máximo de 11 años de exploración, pero cada subperiodo tenés que asegurar una cantidad de unidades de trabajo. En el primer periodo vos las proponés, pero ya en el segundo son fijas por el Estado, tenés que meter pozo. Entonces, ¿qué pasa? A veces no tienen los datos para ubicar los pozos, o tienen ciertas dudas para arriesgar un pozo. Entonces a veces se retiran, pierden por supuesto los datos, porque los datos pasan, el Estado pasa a ANCAP, por eso nosotros los volvemos a vender, esos datos reprocesados, y a veces ellos compran esos datos que hicieron ellos, ¿verdad? Esa es la forma que nosotros hemos definido cómo se hace, y ellos al principio no les gustó, pero bueno, después lo asumieron, y así es la forma. Acá lo que pasó fue, se empezaron a hacer el análisis, a ver si había o no había, la búsqueda. En determinado momento se fueron a Namibia, que fue donde encontraron. Namibia tiene familiaridad. Exacto. Porque formaba parte de la misma plataforma continental. Sí, lo mismo exactamente. Y en la medida que se encontró efectivamente en Namibia, se entendió que aumentaron las chances de que eso estuviera acá también en Uruguay, y ahí es que vuelven. Pero en todo eso hay una cantidad de pormenores internos que digo, Total es la que avanza muchísimo más, con una información muy buena además, desde el punto de vista sísmico, y define un pozo. Había 3 o 4 en el bloque que hoy tiene APA, hoy lo tiene APA, había 3 o 4 prospectos en aquel tiempo muy interesantes, uno en particular. Entonces se decidió que se iba a perforar ese prospecto, porque además Total había comprometido un pozo en el primer periodo. No tenía la obligación de comprometerlo, pero lo había comprometido. Estaba muy caliente la pava, vamos a decir, en ese momento se estaba poniendo demasiado para competir, y mete un pozo en el primer periodo. En ese pozo se evalúan alternativas hasta que se llega a uno. Nosotros trabajamos como un año en Pau, en Francia, evaluando todo lo que requería ese pozo, es decir, la presión, el tipo de acero, la BOP, la válvula, que vos, si esperás mucha presión, tenés que diseñar. Es decir, cada pieza que vos tenés en el pozo está diseñada específicamente para la previsión que vos vas a tener de si tenés más gas, tenés más petróleo, tenés mucha presión, tenés dificultades de acuíferos. Es decir, podés tener, salinos, ¿no? Podés tener muchas dificultades y vos programás todo eso. Era un pozo de 2.300 metros de agua y 4.300 metros de perforación efectiva. Y al último momento, 5 meses antes de empezar el pozo, definir la fecha de ese pozo que ya estaba armado, inclusive hemos traído los fierros de Egipto porque estaba en una situación muy complicada y justo nos servían esos fierros, y fierros le decimos a todas las herramientas, ¿no? Y los trajimos a un precio del 40% de lo que salía, y estaba todo certificado, pero en ese momento Total dice: yo tengo un prospecto nuevo, ¿dónde? En una zona donde no hay generación de petróleo, y el petróleo de abajo hasta ahí no podía llegar, eran muy profundo, 3.404 metros de columna de agua, que fue el récord mundial, pero 2.500 de perforación, era muy somero, y no lo veíamos nosotros pusimos, condiciones de que eso no era, pero bueno, ellos estaban cumpliendo con otro pozo las mismas unidades de trabajo, que era la inversión que iban a hacer, y ellos hicieron ese pozo, y obviamente dio seco, no sabíamos que no iba a tener posibilidad. ¿Por qué se la jugaron a eso? Porque él me dice: mira, Aito, no me puedo ir de Uruguay sin hacer este pozo, porque si este pozo, yo tengo que hacer un pozo. Y está el pozo que nosotros definimos, y este pozo que nosotros vemos un flat spot. Flat spot es
es los fluidos, cómo se disponen los fluidos adentro del reservorio. Hoy la tecnología te da, antes no tenías una detección directa de los fluidos. Hoy hay programas y procesos que te dejan ver la naturaleza de los fluidos, cómo se disponen el gas, petróleo y agua a partir de señales sísmicas muy menores que se acoplan con las señales sísmicas de las rocas. La lectura de ellos es que creían que había más chances ahí. Y ahí, digo, pero acá no lo podés ver, básicamente, porque digo, la cuenca es abisal, es horizontal. Y vos, para tener esa visión, digamos, de que vos tenés estratificado, es que los reflectores de roca no se cruzan ninguno. Lo que sí se pueden cruzar con la roca son reflectores de fluido, porque ellos pasan de una roca a otra. Pero lo que pasa es que vos tenés que ver esa angularidad adentro del reservorio, y adentro del reservorio no veías nada porque estaba todo horizontal, pero está. No importa. Una diferencia técnica por la cual ellos se la jugaron por un pozo donde no se encontró nada, ahora, y con eso se dieron que habían. Nosotros habíamos sacado, después sacamos la permeabilidad y porosidad de ese reservorio, que era una turbidita espectacular, 145 metros, un caño, prácticamente era un caño, y estaban en porosidades por la sísmica, porque también podés definir porosidad y permeabilidad. Era una porosidad, una permeabilidad enorme. Sí, si había un pozo ahí, con un solo pozo desarrollabas todo el yacimiento. Claro, era la relación económica era 1 a 1000. Entonces dice, yo no puedo irme a Uruguay sin hacer este pozo. Esa es la única perforación que se hizo en la Esa es la única perforación que se hizo. Y digo, porque en un momento que digamos de mucha inversión, de mucha competencia en la inversión, en el primer periodo. Y ahora APA también hace lo mismo, plantea un pozo sin que se requiera un pozo para el primer periodo, como así fue con el resto de los bloques, y lo empieza a hacer ahora a fin de año, principios de APA Exploration va a ser el segundo pozo que se haga en la plataforma analítica, va a ser de APA. Increíblemente, increíblemente es el pozo que no hizo Tota. Es el mismo pozo. Va por ahí. Y es el pozo que entiendo que tiene una corazonada. No es corazonada. No tenemos corazonada ya. Hace ya 5 años que no hay corazonadas. Hay datos genuinos, datos reales. Que dan la probabilidad del 25%. Y claro, que además se sumó después se sumó los descubrimientos de Namibia, que siempre estamos en contacto, hace 15 años que estamos en contacto con Namibia, porque vamos a las mismas ferias, tenemos los stands al lado, intercambiamos, entonces siempre decíamos, bueno, el primero que descubra ayuda al otro, decíamos siempre. Pero si ya no es tanto una corazonada, si te pregunto, ¿hay petróleo en Uruguay? La respuesta es sí, hay petróleo en Uruguay. No, hasta que no haga el pozo, es decir, ¿esto es oro? Sí, a ver, para que le pongo el diente y le hago pero vamos a hacer los análisis correspondientes de espectrometría de masa para saber si efectivamente es oro o quiero sacar una. Es como cuando, lamentablemente el ejemplo, ¿no? Pero es la misma que te hacen un estudio de resonancia magnética, porque hacemos también en los pozos y en la sísmica resonancia magnética. Veo algo. ¿Qué es? Veo algo, no. Veo un cáncer. Entonces está mal dicho eso. Veo la imagen de una anomalía, pero doctor, esa anomalía, y es una anomalía. Te hago la biopsia. En este caso, ¿qué es lo que ven ustedes con los datos? Vos ves una anomalía que en este caso es favorable. La anomalía es el reservorio por excelencia para acumular petróleo. Es el reservorio que han encontrado petróleo Brasil durante 40, 50 años en el offshore, Namibia ahora, Surinam también, Guyana. Es el mismo prospecto que estamos siguiendo todos. Te cambio la pregunta, porque al doctor a veces le pedís la probabilidad, ¿no? Claro. ¿Qué te parece que puede ser? Si ustedes ven que, si ustedes tienen el dato de que hay algo que parece ser una reserva de petróleo, ¿cuál es la chance de que efectivamente lo sea? Vamos a hablar de chances económicas, para acercarse más a la realidad, porque yo te digo, no, pero para mí la chance es del 50%, sí, pero la chance económica ahora de repente está en el 20-22%.
Nosotros arrancamos con el 5, con el 4. ¿Qué es la chance económica? La chance económica que vos tengas un pozo descubridor, pero económicamente desarrollable. ¿De acuerdo? Es decir, no quiere decir que hayas encontrado petróleo y gas y pronto. Es decir, todo es desarrollable. El tema es la plata. Es decir, un pozo que se hizo hoy o un yacimiento que encontraste hoy, a los 3 años de repente lo estás desarrollando. Capaz que no lo desarrolla la empresa que está, porque no le da los números, pero lo desarrolla el Estado porque el yacimiento vuelve al Estado al no tener condiciones económicas para el desarrollo, ¿no? O volvés a licitarlo y se vuelve a generar una oferta que obviamente tiene que ser mejor que la anterior, ¿no? Te hago otra, porque hablando de este tema, te fuiste a la analogía con ir al médico y que te descubran algo que parece ser un cáncer. Como una persona que sabe mucho de la exploración de petróleo, ¿cuáles son las chances de que si encontramos petróleo en Uruguay, el país se vuelva un paraíso? ¿Y cuáles son las chances de que se vuelva un infierno? Claro, o sea, que sea un paraíso es que tenemos un yacimiento que nos beneficie económicamente, que mejore las condiciones del Uruguay, versus la chance de que encontrás un yacimiento y digas, bueno, está, ahora tenemos un problema porque esto le puede interesar a muchos países, puede ser un lugar de tensiones geopolíticas. Viste que yo no soy muy soy creyente, pero no conozco paraíso ni el infierno, ni tampoco me lo imagino. Me lo imagino en la tierra solamente, que es lo que conocemos, y que a veces los hay, esos ejemplos de infierno y paraíso. Los paraísos y los infiernos los crea básicamente el hombre muchas veces, y eso tiene que ver mucho con lo que con a dónde va la pregunta. Nosotros tenemos una legislación, a pesar de no tener petróleo, que nuestros contratos y nuestra legislación está tomada por muchas agencias petroleras del mundo. Si nos pidieron permiso, ¿podemos usar estos contratos multiclientes para sísmica? Porque no hay, esto lo inventaron ustedes y no había. Sí, usalo. Podemos usar los contratos petroleros en estos eventos que yo te decía que se van todos juntos, y las agencias petroleras comparten muchas cosas. La idea nuestra en las agencias petroleras que yo regulé, yo de alguna forma me encargué durante mucho tiempo de juntar las agencias, diferentes lugares para hacer estos eventos, digamos, de intercambio cerrado, no solamente las agencias, era justamente para poder democratizar toda la información que todos tenemos, básicamente en América Latina, que es la competencia que tenemos regionalmente, y que todos desde el punto de vista legal, si podían políticamente lograr convencer a los políticos que esa era la mejor fórmula contractual o lo que sea, la idea buena era que todos América tuviera una misma marco regulatorio, y que solo el riesgo sea el país. Obviamente que hay países con mucha corrupción en América Latina, y eso hace que las empresas o muy poca seguridad, como el caso hoy de Venezuela, que se está hablando nuevamente para poder abrir en nuevos contratos petroleros. O sea, la pregunta viene a raíz de que hay países que encuentran petróleo y les va muy bien, y hay países que encuentran petróleo y no les va muy bien. Claro, económicamente capaz que hasta se vienen abajo. Es directamente proporcional a la deuda externa. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, anda a México, anda a Argentina, anda a ver en qué se gastó, cómo se gastó y qué hicieron con la plata que pasó. Yo lo digo porque lo conozco y lo viví y conozco la gente que reguló, y lo puedo decir. Uno de 47 años, 48 años de trabajo en el exterior y trabajando con los ministros de otros países y trabajando con ellos, te das cuenta que muchas veces ellos no tienen el manejo integral de la cosa. La cosa técnica es una cosa, pero después la cosa política, como ustedes bien saben, es completamente diferente. Hay que ajustarse a lo que muchas veces pasa en muchos países. Y si encontramos petróleo, porque yo qué sé, un ejemplo típico es, bueno, hagamos algún tipo de fideicomiso, fondo, que no se toque, que no se gaste, y otro ejemplo es, bueno, no, mirá, si vos tenés problemas inmediatos, usá esta plata para solucionarlos. No podés, punto. Vos tenés un fondo, nosotros trabajamos muchísimo, yo trabajé 30 años con los diferentes fondos que hay en el mundo, yo muy poco, básicamente la referencia es Noruega, y que podés hacer algo inclusive mejor que Noruega con respecto a la rentabilidad que te da el fondo. Vos gastás la rentabilidad de Noruega. Exacto. Vos básicamente
tenés varias ramas en el fondo. Yo digo, voy a promover empresas nacionales pequeñas de la universidad o de lo que sea, para que salgan de todo el rigor académico solamente y entren en la fase tecnológica. Porque tenemos soporte tecnológico, lo estamos portando. Lo que pasa es que acá no hay en qué aplicar ese soporte tecnológico. No tenemos proyectos tecnológicos que den plata, que generen divisas y valores para poder aplicarlo. Entonces tenés que ir. Ahora, esa posibilidad de poder ayudar a empresas pequeñas, tecnológicamente fuertes, dentro del país, no tenés por qué ir a la bolsa de Londres o a la bolsa de Vancouver a vender o a de repente tirar el valor de las acciones adentro de un oportunista que está viendo que de repente esa empresa puede andar o puede manejarla mañana con sus propias empresas porque no tienen la materia prima para poder hacerlo. Lo que yo te quiero decir es que hay una cantidad enorme de formas para que la rentabilidad sea mayor a la que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Acá las empresas vienen con yo soy una empresa Exxon, Shell. Los conozco porque he trabajado con ellos y he trabajado en el sentido con socio de ellos en otros países. Y digo, pues loco, pero la rentabilidad del 12, 14% me muero. Pero eso, no. Si nosotros tenemos posibilidad de tener una vida muy alta, digamos, temporalmente bien desarrollada, con esa rentabilidad a nosotros como empresa nos sirve. Claro, de repente no te sirve una empresa pequeña, ¿verdad? Que estás buscando otra cosa. Pero no es que las empresas grandes per sí tengan una rentabilidad. No hay cosa más segura que trabajar con una empresa grande. Y cuanto más grande, más segura es la cosa. Y cuanto más grande es la empresa, más segura y más fácil para los países que no tienen experiencia en contrato. Héctor. Y mira que este país no tiene experiencia en contrato porque ha hecho... Por eso te quiero volver al hilo, digamos, de la historia. Ahora, ¿cuándo dijiste que va a ser APA la perforación? Fin de este año, principios del otro. Fin de este año, vos decís que los plazos dirían fin de este año, principio del otro. ¿En cuánto tiempo tendríamos la devolución de los resultados de esa perforación? Son 3 meses de perforación. Son 3 meses, o sea que Uruguay tendría que estar 3-4 meses si no hay. O sea, Uruguay en un año y medio podría tener la noticia de que tiene petróleo en su plataforma marítima. Por eso estamos acá, eso estamos tratando de que se tome conciencia de que eso hay que armarlo ya. Entonces la pregunta es... Hay senadores que trabajaron en este tema. La pregunta es cuán preparado está la clase política uruguaya, la institucionalidad del Estado, la academia para lo que puede ser un cimbronazo como es. Hay un tema que es concreto y lo voy a hablar. Hay una necesidad gigantesca, como ustedes lo manejan, ¿no?, de tener fondos para poder cumplir mínimamente las leyes que se promulgan. Es decir, vos tenés leyes y después no tenés plata para cumplir las leyes. Básicamente lo que tenemos la dificultad enorme de poder sacar adelante los pibes o los adolescentes o todo lo que tiene que ver con la parte social. Pues sí, pero esto yo pongo un ducto de plata durante 30 años y sigue el ducto de plata para todas las necesidades que tenemos si realmente queremos optimizar al 100% cada individuo de este país en la niñez y en la adolescencia. Pero necesariamente no puede ser todo junto. Es decir, tenés que tener un programa para canalizar políticamente, es un tema político, de que ese fondo va a dar tanta plata. Y mirá que le toca una partida muy grande al país. Si ANCAP participa y es prácticamente más del 60% va para el país. ¿Cómo sería exactamente? Supongamos que da positivo la perforación de APA. ¿Cómo entra ANCAP en el negocio? Claro, entra acá, no es menor lo que te voy a decir, entra acá si el Poder Ejecutivo deja que entre acá. Porque el contrato dice que entra ANCAP y yo no pongo el porcentaje con que entra ANCAP. ANCAP y el contrato dice hasta el 50% puede entrar ANCAP. Y quien define y quien propone la cantidad de porcentaje es la empresa cuando oferta. Y esa oferta es para toda la vida del contrato, para los 30 o 40 años de contrato. En este caso la empresa propuso que fuera hasta 20%, ¿no? En este caso hay empresas que pusieron el 20% y hay empresas que pusieron el 35%. Ahora, nosotros sabemos vender lo que tenemos
porque no vendemos humo, vendemos datos. Es como hacer un libro, pues yo vendo el libro, es cultura, hay contenido, no es que estoy vendiendo cualquier cosa. Vendo datos y eso me lo compran todas las empresas del mundo. Entonces es genuino, es real lo que estoy vendiendo. Y lo mismo una participación de acciones. Yo hago un pozo y descubro petróleo. Pero falta desarrollar, faltan las reservas, falta lo que quieras. Pero digo, eso no lo puedo regalar al que viene porque tengo miedo. Porque solamente se explica por el miedo, el terror de tener que asociarse con una empresa más grande pues sí, que ANCAP que se vos. tiene que asociar con el 20%. Se tiene que asociar. Porque ahí la discusión, entiendo que estás respondiendo a alguna posición que hay de gente entendida en el tema, no son tantos, de si le conviene o no le conviene a Uruguay entrar en esa asociación o eventualmente hacerse de el cobro del canon. No, yo te cambio el 35 por 2 puntos más de aportes pero hacer los números. Por favor, hacer los números, pensá. Es un proyecto para 40 años, que después de 30 años, que lo podrá renovar o no. Porque eso implicaría endeudarse, pero ¿no? el reservorio puede durar 142 años. Pues no empecemos a hablar de 2030 ¿no? Eso no existe. Es decir, partimos de esa base, pero digo, porque cada vez se explora más, cada vez se proyecta a 10 años, a 20, a 50 años, y entonces, ¿quién está pensando en qué? Todo el mundo está pensando claramente en forma diferente. Pero tu miedo, ¿cuál es? El punto es que el Poder Ejecutivo muchas veces muestra, no sé si es miedo de que los grandes proyectos puedan quedar el Poder Ejecutivo o el país pagando. Estoy hablando de los casos o de los proyectos que quedaron con inversión. Nosotros no invertimos nada. Nosotros, hasta no tener el petróleo definido con reservas aprobadas, no invertimos nada. Lo único que podríamos invertir sería la cuota parte del pozo que fue descubridor, porque ya de ahí en más sí deberíamos invertir. ¿Lo pago con cash o lo pago con futura producción? O lo pago con un porcentaje que voy a sacar de mi participación en 15 años. Pero no voy a decir, no quiero esa participación porque tengo miedo, porque no sé lo que va a pasar. Yo no escuché a nadie del Poder Ejecutivo. Sí escuché, por ejemplo, a Alejandro Stepanisic en una entrevista en Perspectiva, el expresidente de ANCAP, que trabaja en ANCAP todavía. Él decía que, por ejemplo, su postura era desaconsejar la participación de ANCAP. Ahí que no sé bien cuál es el escenario. Podemos explicar los dos, porque ahí está. ANCAP podría participar hasta un 20%, pero ahí tiene que pagar. Alejandro en petróleo eso no lo dice. Alejandro está o se planteó la problemática de él, o la posición de él, me parece que estuvo vinculada al proyecto de Paysandú. Eso tiene otra connotación. De vuelta estamos en proyectos de riesgo, de alto riesgo en el sentido no de explotación, porque digo, ahí no tenés que explorar nada, ya lo tenés. Los riesgos son otros. Tenés la materia prima, la vas a tener durante el tiempo, la vas a tener, no se precisará para comer, estaremos bien con los suelos, estaremos bien con la lluvia, estaremos bien con el clima, estaremos bien con la comercialización. ¿A quién le vendemos ese producto? ¿A MERS, que se está dando la cabeza contra la pared, que no sabe qué hacer? Parece que tomaron fentanilo durante 10, 15 años y creyeron que eso era posible en 2 años, no en 3, no en 4, no en 5. No, eso es posible en la medida que el petróleo y el precio del petróleo te deje participar en todos los proyectos de green, y que de hecho esperemos que participe, porque esto no es renovable. Es decir, esto cesa en algún momento y me parece que tiene que ser lo más acelerado. Pero si vos tenés una relación de 10-1, no es de 4-1, no, si tenés una relación de precio de 10-1, es muy difícil poder desarrollar, es decir, llevar todo junto, y una inversión increíble como hizo Europa, que está en este momento en una situación compleja. Levantó todas las centrales a carbón, tuvo que ponerlas de vuelta donde estaban las eólicas,
está pidiendo Merck que vuelvan a poner las centrales termonucleares porque fue un error haberlas sacado, porque hoy es energía limpia. Es decir, es como una regresión muy fuerte para Europa todo esto. Y el punto es, ¿a quién le vendo yo esto? Estoy hablando de la comercialización de naftas sintéticas a partir de Green, ¿no? Es decir, ¿a quién le vendo esto? Entonces digo, ahí aparecen otros riesgos que son los comerciales. Y en esos riesgos comerciales, de repente alguien dijo, pará, ¿y esto quién lo maneja? Porque nosotros comercialmente no lo manejamos. ¿Y quién lo maneja? Nadie, si no hay logística todavía para esto. Está bien, pero vos decías entonces, para el caso de... Estoy hablando del caso, sí, me parece que se habló del caso de nafta sintética. Vos decís que para el caso de la perforación en la plataforma marítima, hay consenso dentro de los especialistas en el tema de que ANCAP tiene que participar en la proporción máxima que le permite este contrato del 20%. El 20%. Y si no puede el 20%, por diferentes razones, que el arreglo sea entre los operadores de Uruguay. Es decir, que la licitación, yo licito el 2% de mi 20%, porque puedo contás la moneda, contás cuando te da el banco, contás si querés banco o no querés banco, si te podés financiar con las empresas que participan, las empresas, es decir, con el Estado ya te lo dieron, quiero ser socio del Estado, me interesa, esa es la realidad de todas las empresas. A mí me interesa ser socio del Estado, es mentira que las empresas no quieren ser socio del Estado, es mentira, las empresas quieren ser socio del Estado, porque tiene una cantidad de condiciones que les favorece desde muchos puntos de vista. Al Estado le interesa, porque si mañana tiene que operar, tiene que tener experiencia en operación, tiene que saber de operación, tiene que saber del know-how de la operación de explotación. Porque en algún momento no vamos a depender de las empresas. Y para convencer porque te llega a los 30 años, toma el área, está en plena producción y como no, y nadie trabajó, y no hubo una empresa operadora uruguaya que trabajó con esa empresa que se formara. para formar gente y para seguir adelante, donde vos vas a tener más participación y vas a tener más ganancias y vas a tener más valor. Yo lo que digo es que todas esas cosas, no, como arrancamos la conversación, no están definidas hoy. Bueno, eso mismo te quería... Y hay muchas runrunes por diferentes lados, pero son runrunes que realmente están completamente fuera del tema específico. Para ser sintético, Héctor, porque sí, perdona. Capaz que en un año y medio tenemos la noticia de que hay petróleo en la plataforma marítima y se tienen que activar muchas cosas. Otra cosa definir si ANCAP va a participar o no de esto, institucionalidad nueva o legislación nueva, no sé si es necesario. En números, ¿qué impacto tendría en el PBI? No lo sé. No, ¿cuál es el impacto específicamente en el PBI? Preguntáselo a Gabriel, que debe tenerlo clarísimo. Clarito lo debe tener él. Pero no lo sé y depende cómo se manejen las cosas. El PBI que dice industria petrolera, como yo te digo, Noruega, son 50, 100, 200 empresas tecnológicas. Algunas son socias nuestras porque hacen geofísica que no la hace otra empresa en el mundo, y tenemos datos con ellos, con empresas, bueno, todas las empresas que tú señalaste, la mayoría son noruegas. Con ellos fue que hicimos la mayor cantidad de negocios y los que seguimos haciendo. El petróleo va a seguir siendo relevante y rentable explotarlo en las próximas décadas. Sí, inclusive el nuestro en el mar, inclusive el nuestro en 3.000 metros, 2.000 metros, 500 metros. Nosotros tenemos un valor que es el costo que nos sale, el petróleo y las empresas también, y si a vos te sale 26, 28 dólares, sacarlo, ¿de dónde te estoy diciendo de sacarlo, no? ¿De dónde sacarlo? Para los yacimientos que nosotros tenemos, estamos hablando de que todo lo que tenemos en plataforma, todos los prospectos son gigantes, es decir, son arriba de 1.000 millones para arriba, es decir, son yacimientos gigantes. Sí, cuando hablas de gigante, hablas que todo el gasto se te licúa muchísimo, porque es de un pozo que salen todos los pozos, ¿viste? Sí, es decir, que tenés una única plataforma. Inclusive
tenemos logística, porque mucho del petróleo de Brasil sale por la plataforma nuestra, el Fit to Fit. Claro, la última, para cerrar. Si encontramos un yacimiento de petróleo grande en Uruguay, importante, muy valioso, ¿aumentan las chances de que venga otro país a traernos democracia? No. Pero ahora estábamos hablando con Venezuela, que está en una situación compleja, pero digo, una situación compleja que nosotros la vemos mucho más compleja y más enredada o súper enredada de lo que son los valores. ¿Qué es lo que rige en Venezuela? Valores, petróleo, todo. Irán, yo trabajaba allá con el grupo de Irán, con el grupo de China, con el grupo de Rusia, de Bielorrusia, de Vietnam, todo estaba allá y las inversiones fueron gigantescas. Los mejoradores en la faja, en los campos que se le llamaban campos menores, viste, que eran campos chicos, que son campos gigantescos para lo que es América Latina, es todo relativo, pero muchos campos estaban abandonados porque no había cantidad de gente y equipos para perforar. Tenías que esperar el turno para poder perforar. Eso no es malo, eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Necesitas necesariamente más actividad. Si vos esperás que vos como Estado, vamos a decir, con mi infraestructura, pueda hacer lo que hace otro, los otros hacen 100 o 200 veces más en el mismo periodo de tiempo. Entonces digo, es jugar a muy buenos contratos, jugar a tener la mejor tecnología que no te llega, porque yo me acuerdo una anécdota, cuando dijimos la sísmica, la primera, había empresas que conseguían valores de 12, 14 mil dólares el kilómetro cuadrado de sísmica. Y a mí me llamaban otras empresas que eran más chicas y me decían, vos, pero me están cobrando 28 la misma empresa que estamos acá enfrente. Y digo, bueno, pero no habrá ninguna cosa rara entre ustedes. No. Y era que la masa que ellos contratan es enorme. Entonces tienen contratos a futuro. Sí, como un supermercado. Y eso no lo podés, digamos, esa parte de la economía, no lo mismo en los pozos. Yo inclusive tuve la oportunidad de conocer una empresa muy, muy grande de perforación que hacía vamos a decir, una cooperativa de perforación. Es decir, que se sumaran todos poniendo muy poquito prospectos que iban a ser perforados, para que él se encargara de perforarlo y ellos lo iban pagando de a poco, porque le sirve más operar que tener el barco parado, ¿no? Bien. Claramente te apasiona, Héctor. En un año estamos hablando de vuelta, seguramente. Sí, ¿no? O en 2 meses o en también. 2 meses, bueno, sí, capaz. Pero, cuando se perfore y se sepa... Sí, seguramente va a empezar a perforar. Me imagino que se haya pedido ya el estudio de impacto ambiental. Nosotros cuando hacemos el pozo dejamos todo instalado en el Ministerio de Medio Ambiente, la computadora con el momento a momento. Es decir, es como estar adentro del barco en forma continua. Están viendo los lodos, están viendo absolutamente todos los parámetros físicos y químicos de la perforación, día y noche, es decir, que se opera día y noche. Y así hicimos en el otro pozo también. Es decir, que creo que en ese sentido no va a haber ningún inconveniente, aparte es un pozo con menos requerimientos técnicos. Bien, bueno, cuando se venga la perforación en la previa, dale, te llamamos y capaz que nos conectás por Zoom para ver en vivo y directo lo que sucede. Dale, Héctor de Santana, ex director de exploración y producción, geólogo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Recién terminó la entrevista, hasta acaba el programa en YouTube, pero ahora lo pueden ver en la web de delsol.uy, vayan ya. El hijo de Luis Lacalle Pou, Luis Lacalle Ponce de León, eligió sus canciones preferidas de los discos de Los Redondos y nosotros vamos a hacer lo mismo.